Paso a ustedes, hermanos. Una vez más, vamos a la segunda parte del tema que hoy estamos reflexionando y meditando. Tiene que ver con una espiritualidad cristiana. Y vamos a ir a la segunda parte, donde la primera parte hemos analizado con un par de subtemas cómo es que en términos generales podemos englobar diferentes tipos de espiritualidades, pero que no es espiritualidad cristiana. Se parece, pero no lo es, porque hay mezclas, ¿sí? Y hablamos de la espiritualidad filosófica y la espiritualidad religiosa, como las dos cosas desde el texto bíblico son sancionadas. Ahora, vamos a ir a la segunda parte. Y en la segunda parte tengo dos filminas más y vamos a hablar ahora acerca de esta espiritualidad al estilo del Señor Jesucristo, ¿no? Porque eso es lo que nos va a permitir, hermanos, hacer un ministerio pastoral con mucha efectividad para hombres y mujeres. Me parece que esa es la clave. Yo admiro mucho y agradezco mucho a mis pastores que yo tuve en la iglesia, y alguna vez tuve la oportunidad de tenerlos a todos juntos en alguna reunión y agradecerles el trabajo que hicieron conmigo de discipulado, porque yo era un joven muy inquieto, con muchas inquietudes, con mucho querer hacer, y agradezco que me hayan orientado y luego me hayan dado oportunidades de crecer y de servir en la iglesia. Y aunque yo tengo un agradecimiento muy grande con todos estos líderes que yo trabajé con muchos de ellos, muchos ya duermen en el Señor, lamentablemente eran gente muy mayor, yo aprendí mucho de ellos, tanto aquí en Monterrey como en el centro del país. Fue una bendición escucharlos predicar, aún sus exhortaciones, todo sirve al final de cuentas, pero yo llegó un momento en que tuve la oportunidad de decirles, hermanos, y a muchos agradecerles y decirles, hermanos, aunque yo agradezco mucho y aprendí mucho de ustedes, ahora entiendo que el modelo es Cristo Jesús, porque la medida es Cristo Jesús. Ninguno de nosotros, ¿sí? Es Jesús. Entonces, hay dos pasajes claves aquí. El pasaje de Lucas 4, del 16 al 21, realmente es una profecía que el profeta Isaías escribió para la venida del Mesías. ¿De acuerdo? O sea, Lucas capítulo 4 realmente es una profecía que el maestro mismo lo identifica así. Y mire, vamos a Lucas capítulo 4 y el versículo 16 al 21. Que dice así la palabra de Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Y nosotros sabemos, hermanos, que Isaías 61 es donde estaba profetizado, ¿sí? Isaías 61 es la profecía donde el maestro viene a cumplir como el Mesías prometido, como el Hijo de Dios. Y aunque el pueblo de Israel en general no lo aceptó, ¿sí? No le creyeron, sí hubo un gran fruto, porque los primeros discípulos eran de extracción judía. Claro. O sea, como pueblo, como nación,
fue rechazado porque estaba profetizado también para que el evangelio se extendiera hacia todos los gentiles, todos los que no somos de nacionalidad judía. O sea, estaba en el plan de Dios así, y estaba profetizado, pero el maestro asume esta parte de cómo lo que lo está moviendo a él es el Espíritu de Dios, ¿sí? Por eso ahí está transcrito, ¿sí? Cuando él dice el Espíritu del Señor está sobre mí, él está diciendo y me sirve y me equipa para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar a los cautivos libertad, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los quebrantados y predicar el año agradable del Señor, ¿sí? Entonces, me parece que es muy parecido este pasaje al que, con el que iniciamos. Si ustedes se acuerdan, empezamos con Gálatas 5. Y Gálatas 5:22 es más el fruto, dice el apóstol Pablo, más el fruto del Espíritu. Yo parafraseo, en un creyente. O sea, no es fruto del creyente, es fruto del Espíritu en un creyente. Es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando menos esas 9 cosas. Y luego termina diciendo el apóstol, contra tales cosas no hay ley. Y yo parafraseo, que se oponga o se contradiga, porque es fruto, porque el fruto del Espíritu Santo produce puras cosas buenas, ¿de acuerdo? Entonces, hermanos, la clave para practicar una espiritualidad al estilo del Señor Jesucristo es imitar a Jesús, ¿sí? Y seguir a Jesús muy de cerca. A veces uno escucha, la fe viene por oír, yo entiendo, la palabra de Dios, pero uno tiene que ir a veces al texto bíblico. Por eso uno de los cursos que yo doy aquí en la iglesia local, y que con los años he trabajado, así como este mismo, como este curso, es el ministerio de la palabra. Y el ministerio de la palabra, hermanos, yo les trato de enseñar a los hermanos cómo no solo sí podemos leer el texto bíblico para reflexionarlo, pero tenemos la oportunidad de profundizar en el texto bíblico, ¿de acuerdo? Y entonces, con algunas herramientas que yo he aprendido en los diferentes seminarios que Dios me ha permitido estar, he elaborado un curso práctico para orientar a los líderes de que no nos quedemos con la lectura superficial, sino que profundicemos en la palabra. Porque yo les digo, el ministerio de la palabra, a los que tenemos la oportunidad de estar al frente, tenemos que estar siempre recibiendo el Señor para poder compartir, ¿sí? O sea, realmente yo digo, recibimos de Dios para poder compartir con los demás. No es que a uno le surja, porque el ser humano, lo que le surgen son otras cosas, ¿de acuerdo? O sea, eso lo dijo el maestro. Entonces, es indispensable para hacer un ministerio pastoral, está recibiendo el Señor, está recibiendo. Y somos como canales de transmisión y de bendición para los demás. Esa es la dinámica como Dios trabaja. Y siempre teniendo como modelo, siempre teniendo el criterio de Jesús, ¿sí? Yo le llamo al estilo de Jesucristo, ¿sí? ¿Y dónde lo aprendemos? Pues en los evangelios, hermanos. Cómo el maestro recibió a las diferentes personas, tuvo contacto con diferentes personajes de diferentes lugares, ¿no? A mí me impacta mucho incluso cómo él aprende a convivir con los pecadores, incluso, ¿no? Y claro, hay una crítica que le hacen ahí los escribas y fariseos, pero él sabe lo que está haciendo, está alumbrando donde hay oscuridad, ¿sí? Y entonces, la espiritualidad al estilo del Señor Jesucristo tiene que ver con seguir el modelo de Jesús, ¿sí? Y por ejemplo, todos en la iglesia, cuando nos acercamos a servir, como el caso mío que les platiqué, uno dice, yo quiero servir, ¿verdad? Y el hermano con mucha sabiduría me dijo, ¿quieres servir? Yo lo voy a orientar, ¿cómo empieza a servir? No, yo quiero el púlpito. Y después yo le dije un día, le dije, hermano, no sabe cuánto le agradezco que no me haya dado el púlpito tan rápido, porque a lo mejor la hubiera regado. Yo tenía muchas ganas, pero él me mandó a forjarme allá con los niños. Y luego cuando yo ya me subí al púlpito, yo ya tenía conciencia de que había que edificar al pueblo de Dios, porque era el pueblo del Señor. Entonces, siempre tengo esa carga cuando yo me voy a poner al frente de que es el pueblo del Señor.
y hay que edificarlo, y hay que construirlo, y hay que ayudarle a salir adelante. Entonces, eso es muy importante. Y el Maestro Jesucristo, siempre tuvo la sabiduría para saber actuar en el momento adecuado. Y ahí están las narraciones en los 4 evangelios. Entonces, yo siempre he dicho, queremos saber cómo servir al estilo de Jesús, ahí está. Y yo rescato del modelo de Jesús de servir varios aspectos. El Maestro sirvió con amor, siempre. Sirvió sin hacer acepción de personas, por ejemplo. O sea, él recibía a todos, ¿verdad? No decía que este sí, este no, o este me calle, no, recibía a todos, ¿sí? Y sirvió siempre para la gloria de Dios, ¿sí? Sin esperar fanfarrias, o como se diga, sin esperar grandes recompensas. O sea, él lo hacía movido por el gran amor que él tenía. Hay un momento en que él llega a Jerusalén, la parte alta, y dice que ve al pueblo y empieza a llorar. Y dice, es que él vio al pueblo como ovejas que no tienen pastor, ¿sí? Y entonces, claro, era una profecía también cumplida. Y entonces el Maestro dice que tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas que no tienen pastor, y después organiza, por eso al final, a sus discípulos los envía, vayan y hagan discípulos. Entonces, el modelo de Jesús es muy importante. Siempre vamos a estar apuntando hacia allá, no perderlo. Digo, los hermanos son muy respetables, ¿sí? Y aprendemos de ellos también, de todos los hermanos, porque es la parte física y visible. Pero nunca dejemos de tener nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida. Porque así, hermanos, lo que pasa en la iglesia, usted tiene los ojos puestos en Jesús. Tenemos un modelo muy claro y muy, muy firme en Cristo Jesús. De tal manera que yo le dije un día a un hermano, si el modelo fuéramos nosotros, pues ya lo hubiéramos rebasado, porque nuestros modelos son limitados, ¿no? El modelo de Jesús es importante. Ahora, el pasaje que yo tengo ahí del profeta Ezequiel es clave, hermanos, para entender esto. Mire, vamos a verlo, si usted gusta. En el Antiguo Testamento estaba profetizado también. El profeta Ezequiel en el capítulo 11. Este pasaje es trascendental para entender cómo Dios actúa con los creyentes. El profeta Ezequiel en el capítulo 11 y el versículo 19 y 20, nada más. El capítulo es maravilloso, todo el capítulo 19. Yo solo quiero centrar mi atención en 2 versículos, 19 y 20, que dice así, la palabra de Dios. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Verso 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Amén. Este pasaje también es de esos que hay que circularlos, que hay que señalar. Es una profecía del profeta Ezequiel y está hablando, hermanos, de cómo en algún momento de la historia, aunque el ser humano aprenda y tenga elementos, la verdad es que el único que puede cambiar un corazón de piedra duro en un corazón sensible es el poder de Dios. Y es muy ilustrativo cuando dice, es más, les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. ¿Qué quiere decir? Está profetizando acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en el corazón del creyente. El Espíritu Santo es el motor del creyente y es lo que te mueve a hacer cosas buenas, porque es de parte del Señor, no es de parte de uno mismo. Y aunque la próxima semana vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Vamos a profundizar cómo aplican estos, ¿verdad? Cómo se traduce en la práctica. Sí me parece que debe quedar claro, hermanos, en el tema del ministerio pastoral, que el que nos mueve a misericordia es el Espíritu de Dios, ¿de acuerdo? Sí, no es que seamos muy buenas personas o nuestros buenos sentimientos y cosas de esas. Digo, sí sentimos, ¿verdad? Tristeza, pero si te mueve el Espíritu de Dios, entonces te va a mover a hacer cosas buenas. No solo compadecerte, porque luego hay gente que dice, ay,
Aquí en Monterrey, muy de, mira, pobrecito este y pobrecito. Y yo les bromeo, hermano, no anden pobreteando a la gente. Y pobrecito, no, o sea, a lo mejor no lo piensa, pero mejor vamos a ver qué podemos hacer por ellos, ¿no? Porque es lo que te mueve el Espíritu de Dios, no solo a compadecerte, sino a accionar, a hacer algo en favor de. Por eso ahí está el ejemplo de Jesús en Lucas 4. Cuando el Espíritu del Señor está sobre nosotros, nos equipa para, y ahí está la lista, ¿sí? Y muchas otras cosas más. Entonces, la clave está en que esto viene de parte de Dios, para el creyente, para el líder, porque un ministerio pastoral, solamente creo yo que puede tener la efectividad cuando dejamos que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros. Y para ello, el Señor tiene que trabajar con nosotros primero. Por eso es que yo empiezo con estos 2 o 3 temas primeros. De los 6 temas, la mitad son concientizar sobre nosotros, trabajar con nosotros mismos, y los últimos 3 ya, ok, vamos a ver cómo trabajamos con la iglesia. O sea, yo lo divido en mitad y mitad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me parece muy importante trabajar el fondo más que las formas. Las formas pueden variar y pueden cambiar y hay que intentar hacer varias cosas, pero si en el fondo el Señor ya quebrantó nuestro corazón duro y lo transformó en un corazón de carne, gloria a Dios, ya vamos bien, ya vamos bien. A lo mejor nos vamos a dar cuenta ya en las lecciones últimas cómo sí tenemos que acelerar y cómo que intentar otras cosas, puede ser, pero el fondo de un creyente que va a practicar un ministerio pastoral, me parece que el fondo es dejar que el Señor trabaje con uno mismo, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo, que Dios trabaje con nosotros, ¿sí? Porque cuando trabaja con nosotros, entonces vamos a estar pulidos, vamos a estar moldeados para poder trabajar con otros más, ¿de acuerdo? Esa es la dinámica como Dios trabaja. Y no solo con nosotros, lo hizo con todos hasta con los profetas, ¿no? O sea, a mí me encanta predicar y recordar cómo es el llamado de los diferentes profetas, ¿no? Y el del profeta Isaías es muy valioso, ¿no? Señor, me siento inmundo, ¿no? Y el Señor lo limpia. Y así los diferentes, el profeta Jeremías dice, Señor, soy muy joven. Las traducciones que tenemos dice, soy un niño. Se dice que era un adolescente. Y el Señor le dice, no digas que eres un niño. Yo te llamé desde que estabas en el vientre de tu madre. Yo te estaba preparando para que fueras profeta a las naciones. ¡Wow! Imagínense. Y así como Dios llama en el Nuevo Testamento al apóstol Pablo y un hombre soberbio lo derrumba primero. Le dice, ahora sí, este es un instrumento que yo he elegido para que lleve mi nombre con otros, en casos duros. Ahí lo voy a enviar. Pues, ¿qué quiere decir? Que Dios es soberano, hermanos, y Dios tiene el conocimiento y el control de las cosas, de la historia de la iglesia y de nuestras vidas también. Y cuando uno se deja que el Señor lo moldee, lo trabaje, así como luego Jeremías en el capítulo 30, si no me equivoco, habla de la imagen del alfarero, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Que el Señor trabaje con nosotros como el barro y Él es el alfarero y nosotros el barro, porque es la manera en que Él va a poder cambiarnos y transformarnos a su imagen y semejanza, como el principio, y es la manera en que como Él nos va a usar como instrumentos útiles para edificación de los demás. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta es la parte de fondo, sensible, para nosotros. Ahora, tengo todavía una última filmina que tiene que ver con cómo aplica esto, con las aplicaciones. Y vamos a ir ahí. Y esta es la parte final de este tema. Después va a quedar una tarea. Acuérdense que hay un par de tareas ahí diseñadas, que al final les platico cuál es el objetivo de ellas. Pero esta parte final habla ya de cómo aplica esto para nosotros como creyentes hoy, ¿sí? Y bueno, un primer pasaje es 2 Tesalonicenses 2, versículo 13 y 14. A ver si me ayudan a leerlo, por favor. Alguien que lo tenga y me ayude a leer.
Dice Segunda así, Tesalonicenses 2, del 13 al 14. Adelante, hermana. del 13 al 14. Pero Sí. nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Tesalónica, acuérdense que la iglesia en Tesalónica era una iglesia dura, que la primera vez que la recorrió lo persiguen, lo sacan, y los hermanos piadosos lo tienen que cubrir. Tesalónica era una iglesia dura, era una iglesia que analizaba las cosas, y entonces, pero por eso mismo tendían mucho a una espiritualidad religiosa. Y el apóstol Pablo lo que dice, hermanos, somos creyentes, estamos en Cristo, no por nuestros méritos, sino por la santificación del Espíritu y la fe, y fe de la verdad. O sea, el Señor es el que está actuando en nosotros. Siempre a través de la historia, el ser humano ha batallado mucho con eso, porque somos seres humanos, y los seres humanos batallamos un poco o un mucho con el ego. Es todo un reto, trabajar con nosotros mismos. Pero eso es importante. Cuando logramos hacerlo, entonces el Señor trabaja más fuerte con nosotros. Por eso la segunda afirmación que yo pongo ahí es, el Espíritu Santo es igual a espiritualidad. O sea, el Espíritu Santo produce espiritualidad. ¿De acuerdo? Sí, lo otro son actos de fe. Lo otro son disciplinas espirituales. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de la oración, el ayuno, la meditación, hablamos del estudio bíblico, hablamos del servicio, hablamos de las diferentes disciplinas espirituales, está bien, porque eso nos permiten tener un ambiente, nos permiten tener una preparación para que el Espíritu de Dios trabaje, claro, pero son disciplinas espirituales, son actos de fe. Por eso hay que tener cuidado con esta frase que yo decía anteriormente. Si la religión es el intento del hombre por llegar a Dios, entonces el cristianismo es a la inversa, es al revés. Es el intento de Dios por llegar al hombre, ¿sí? Lo otro son esfuerzos humanos, que no digo que sean malos, o sea, hay que echarle ganitas, como decimos acá, pero tiene su límite, tiene su alcance, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el Espíritu Santo sella a un creyente y lo mueve a toda verdad y a toda justicia, entonces los actos que va a dar, el fruto que va a dar, son actos del Espíritu, esa es espiritualidad, claro. Entonces, porque la espiritualidad, los teóricos, alguna vez tuve un curso sobre espiritualidad en la comunidad teológica, y las conclusiones que sacaban ahí los maestros, eran diferentes denominaciones, por cierto, pero las conclusiones que sacábamos más muy prácticas es que después de toda la teoría y toda la disertación, la espiritualidad es transformación. Claro. Si te transforma en una mejor persona, estamos trabajando con la espiritualidad. Claro. Si te está moviendo una fuerza superior más que tu gusto, entonces es espiritualidad. Porque el Espíritu Santo es el motor del creyente. ¿De acuerdo? Eso es importante. Por eso luego yo cuando predico, a veces cuento esta anécdota de aquella persona que tenía un vehículo, un auto, un carrito, decimos acá, y quería que subiera la cuesta, como aquí donde estamos, es una cuesta cada vez más alto, más alto, más alto. Y quería subir esa cuesta, esa pendiente, y entonces su carrito no llegaba, se regresaba hacia atrás. Y una y otra vez intentaba subir y se regresaba hacia atrás. Y luego entonces la anécdota cuenta que la persona dice, pues, ¿qué le cambiaré para que pueda subir más arriba y llegue hasta donde quiero llegar? Y entonces él pensó y dijo, bueno, le voy a cambiar las llantas, le voy a poner llantas nuevas, le puso llantas nuevas y se encarriló para subir y de nuevo se regresó el carrito. Bueno, ¿qué pasa? Le voy a cambiar de color. Y le cambió el color, bien bonito. Y volvió a querer subir y regresó para atrás. Y la pregunta aquí es, entonces, ¿qué necesitaba ese carro?
para poder subir la cuesta, y los que saben de mecánica van a decir, pues necesitaba cambiarle el motor para que tenga más potencia. Entonces yo hago una moraleja o una serie de aplicaciones y digo, ok, así, y igual es el creyente. El creyente luego quiere llegar a lugares más altos y quiere ir progresando y mejorar, y de repente parece que vamos para arriba y va para atrás, nos regresamos. Sucede mucho, porque a veces son nuestros esfuerzos humanos. Y cambiamos de look, y hasta cambiamos de residencia, cambiamos muchas cosas, ¿no? En el afán de mejorar. Algunas cosas funcionan, otras no tanto, pero bueno, pero el fondo de las cosas es que lo que necesita el creyente cambiar es el motor, y el motor de un creyente es el Espíritu Santo, lo que lo mueve. Y cuando el Espíritu de Dios trabaja en el corazón de un creyente, entonces lo va a mover siempre hacia adelante. Así es, siempre lo vamos a mover hacia adelante y a cosas buenas, y el fruto va a ser bueno. Por eso, hermanos, cuando hablamos de una espiritualidad bíblica y genuina, no estamos hablando de los méritos propios, no estamos hablando de lo que nosotros podamos lograr, estamos hablando, como dice el Bautista, y ahora lo hicieron un canto por ahí muy famoso, necesitamos aprender a menguar para que Él crezca, ¿de acuerdo? Sí, esa es la dinámica realmente, hermanos. Sí, a veces hay que aprender a menguar. Y yo insisto con los hermanos aquí que yo pastoreo, porque muy seguido hay pues sus debates y sus discusiones. Le digo, hermanos, tranquilos. Yo aprendí alguna vez que a veces uno perdiendo gana. ¿Qué quiere decir? Que a veces tienes que ceder un poco, tienes que ser prudente y amoroso con la gente, está bien. Y en su momento tú le vas a orientar, ¿no? O sea, no siempre uno tiene que ganar, ¿no? No siempre uno tiene que imponer. A veces vale la pena esperar un poco, decir, ok, vamos a poner en las manos de Dios y vamos a ver qué Dios dice, ¿no? Hacia dónde nos guía el Señor. Sí, no hay cosa más edificante, hermanos, que cuando hay un conflicto, por ejemplo, ya en un evento así, que decir, hermanos, vamos a orar para que Dios nos dé la dirección. No tomamos una decisión tan apresurada. Vamos a esperar que Dios trabaje en nuestros corazones, y nos volvemos a reunir y verán que vamos a sacar mejores conclusiones. Sí, porque a veces yo aprendí eso después de tantas juntas. Le digo yo a mi esposa, ya, yo me cansé de juntitas y juntotas administrativas. O sea, me pasé horas de mi vida en juntas. Está bien. Y a algunas de ellas realmente no llegábamos a conclusiones sanas. Y yo aprendí tarde que te van a decir, Señor, pues parece que este ganó, el otro se impuso. Pero yo aprendí a decir, Señor, tú eres el que nos va a dar la dirección correcta. Tú eres el que no te equivocas, y tú danos tu dirección a través del Espíritu Santo. Y entonces, estando en una misma sintonía, claro que llegamos a conciliar. Por eso cuando vamos a un concilio, por ejemplo, yo ya tengo un par de concilios que no he asistido, ¿no? Por prudencia pastoral. Pero yo les digo ahora a mis amigos, los pastores que me invitan, les digo, sí, hermano, sí voy a regresar a un siguiente concilio. Ya estoy listo, estoy preparado para regresar a un concilio, pero entiendo que el concilio es para conciliar, ¿de acuerdo? Y dar la opinión y orientar hacia donde debe ir mejor la iglesia. A mí me interesa mucho que la iglesia avance hacia mejores caminos, claro, pero eso se logra cuando dejamos de querer imponer nuestros puntos de vista y dejamos que Dios vaya poniendo las cosas en su lugar. Es todo un ejercicio de madurez y de espiritualidad cristiana, que digo yo, ¿no? Pero bueno, el tercer punto, los dones y los frutos son del Espíritu Santo para el creyente. ¿Están de acuerdo, hermanos? O sea, lo que el Espíritu de Dios produce en un creyente son dones del Espíritu Santo y frutos del Espíritu Santo. O sea, mire qué bendición tan grande tenemos de parte de Dios. Vamos, en otras palabras, lo bueno que tenemos viene de parte de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, es que todo don perfecto y toda buena dádiva proceden de lo alto para nosotros. ¿De acuerdo? Es lo que el apóstol Pablo dice. Y yo estoy convencido de ello, ¿sí? Y nosotros asumimos lo que el Señor nos está guiando, dirigiendo para hacer nuestro mejor papel. Y hay un punto más, hay un versículo, es un versículo nada más que nos va a servir como una conclusión. Primero a los Corintios 1.
¿Lo leo yo, pastor? Sí, adelante. Dice así. Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría y que por medio de Cristo seamos librados de culpa, consagrados a Dios y salvados. Amén. Gracias, hermana. Y dice el versículo 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Termina así el capítulo 1, primero a los Corintios. Entonces, yo rescato algunas palabras claves en este versículo. Lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corintios es que nosotros en Cristo hemos sido llamados y hemos recibido de parte de Dios la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención. Vamos, todo esto viene de Dios para nosotros. O sea, toda la obra, el Señor la tiene diseñada completa en nosotros. La justificación es cuando o sea, nosotros cuando somos perdonados, recibimos la justificación de nuestros pecados, ¿de acuerdo? Y la santificación tiene que ver con que es cuando Dios en Jesucristo, cuando uno se apropia los méritos de Jesucristo, uno también obtiene la santificación por medio de la palabra, porque la palabra es lo que nos va moldeando, es donde escuchamos la voz de Dios. ¿Sí, hermanos? Y esta cadenita termina con la redención. ¿Qué es la redención? La salvación completa. ¿Sí? La salvación completa. Entonces, esta obra maravillosa es una obra de Dios en nosotros como creyentes. ¿De acuerdo? ¿Sí? En Cristo Jesús, Él nos ha hecho sabiduría, justificación, santificación y finalmente la redención, la salvación completa. Esa es obra de Dios en nosotros. O sea, no es obra nuestra. Por eso quise leer el versículo 31, que termina el primer capítulo, para que esto sucede, para que como está escrito o profetizado, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Sí, hermanos? O sea, si de algo yo tengo que gloriarme es del amor de Dios y del cuidado de Dios que tiene para con nosotros. Y de la dirección del Espíritu de Dios, que es el que nos da lo bueno que tenemos para compartir con los demás. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde se opera, es donde se detona una espiritualidad bíblica y genuina, ¿sí? Porque a veces, ustedes ya se dieron cuenta a esas alturas que como analizamos un tipo de espiritualidad filosófica y un tipo de espiritualidad religiosa, a veces son apariencias de espiritualidad, ¿de acuerdo? Y eso hay que tener cuidado, porque a veces, lamentablemente, eso llega a pasar. Por eso, hermanos, es que la tarea que yo estoy dejando, el trabajo que estoy dejando, son dos. Ahí está en el sílabo. Y lo primero en este apartado que yo les dejo es que hagan un estudio de un par de cuartillas sobre la vida monástica. Y les voy a explicar por qué. ¿Por qué les voy a dejar este estudio, esta investigación más bien, sobre la vida monástica? La vida monástica, hermanos, en la Edad Media, hermanos, bueno, desde los primeros siglos de la era cristiana, en el ambiente cristiano influyó mucho. ¿Qué quiere decir? Miren, lo voy a poner en términos más o menos sencillos. Los monjes, cuando quisieron concentrarse y vivir espiritualmente, lo que hicieron fue irse a las montañas, construir monasterios y aislarse, enclaustrarse allá. ¿Sí? Bueno, era una manera como decir, queremos ser más espirituales. Queremos ser más espirituales, queremos vivir en santidad. Y se aislaron en los monasterios. Y cuando la gente, y sus ropas eran ropas así sobrias, ¿verdad? Rudas, ¿verdad? Nada vistosas ni floridas. Y entonces cuando la gente los miraba decía, oh, estos sí son santos, porque se ven consagrados, se ven muy bien, pero, ahí va el pero. Cuando se abrieron los monasterios, se dieron cuenta que dentro de los monasterios había robos, asesinatos, violaciones, y todo lo mismo que se daba afuera, se daba dentro también. Qué triste, ¿no? Y la explicación es ¿por qué? Si ellos tenían buena intención,
porque el Maestro Jesús ya lo había dicho, la maldad viene de dentro del corazón del hombre, ¿de acuerdo? Lo de afuera nada más lo influye, pero la maldad viene de dentro del corazón del hombre. Entonces lo que tiene que cambiar es el corazón del hombre. Entonces esta vida monástica, hermanos, yo tengo mi crítica, yo tengo mi crítica, o sea, y a veces yo les digo, no funcionó como modelo de santidad, ¿de acuerdo? O sea, yo entiendo que todavía hay movimientos cristianos que se aíslan y se recluyen en el afán de ser más santos, pero hermanos, ya está documentado. Por eso yo les digo, la primera tarea es investíguenme un poquito, en máximo 2 cuartillas, porque hay mucha información, pero un concentrado en máximo de cuál fue la experiencia en la vida monástica, ¿sí? La vida monástica cristiana, porque hay una vida monástica de monjes tibetanos y de otras maneras, no, yo digo la vida monástica cristiana, los primeros siglos, ¿verdad? Y se van a sorprender, hasta hay un par de películas por ahí muy interesantes, ¿no? Hay una muy antigua que el día que yo la vi me sorprendió mucho y alguien me dijo, mírala. ¿Cómo? Sí, mírala. Se llama El nombre de la rosa, con Sean Connery. Y ilustra perfectamente esta época monástica y cómo es que aparentaban tener sesgos de santidad y conservaban los escritos sagrados y eran muy dedicados, pero realmente era una apariencia. Y yo tengo mi crítica, entonces, de que la vida monástica no funcionó como modelo de santidad. Por eso el Señor Jesucristo practicó un modelo lejos de ser una vida monástica entre la gente. ¿Se dan cuenta? Entre la gente. Comió, durmió, lloró, se alegró, se entristeció entre la gente, entre sus discípulos. Sí tenía sus momentos devocionales, sí tenía sus momentos a solas, claro, pero entre la gente, ¿sí? Sí, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, dice el principio del Evangelio, ¿sí? La luz le resplandeció porque el Hijo de Dios vino a alumbrar donde había oscuridad. Ese es el modelo de espiritualidad cristiana. Cuidado, hermanos, con pensar que es que somos tan santos que nos aislamos de todo el del mundo. Hay que tener cuidado. Por eso lo estoy aplicando, ¿sí? Digo, hay veces que sí, por ejemplo, yo tiendo mucho a aislarme un poquito. Claro, cuando estudio, cuando voy a meditar, cuando voy a hacer mis sermones, cuando voy a tener mis momentos de oración, claro. Pero en general me gusta andar entre la gente. A veces, de repente, no me alcanza el tiempo. Y me invitan aquí, invitan allá y sé que tengo que ir. Ayer terminé muy noche con una familia que murió, una hermana mayor, ya muy grande. Había que estar ahí muy tarde, hasta muy noche. Eran las 10 de la noche casi. Y me hablan, hermano, está falleciendo la hermana, sí, vamos. Y una hermana doctora fue conmigo, estuvimos ahí hasta muy noche hasta que ya la familia quedó. Y así es. Ahora terminando voy a un evento donde una hermana me tiene un negocio y me dice, quiero que venga a orar por mis proveedores, por el negocio. Sí, hermana, ahorita voy para allá. Después de las 3 de la tarde ando por allá. ¿Qué quiere decir? Que yo ando, o sea, y la vida del trabajo ministerial, así es, hermanos. A veces estás en un funeral, a veces estás en un convivio. Así era la vida del maestro, me parece, entre la gente, ¿sí? Entre la experiencia de las personas. ¿Sí? Y esto de la vida monástica, yo hago una crítica muy fuerte, pero desde el estudio que hice, desde que yo fui seminarista, ¿no? Entonces, ahí está la primera tarea. Y la segunda tiene que ver con hacer algo parecido, pero con la época de la Reforma Protestante. Porque si algo hizo o empezó a hacer un cambio en las iglesias fue el movimiento protestante, ¿sí? Y se van a sorprender de cómo es que el movimiento protestante no se dio de afuera, sino de adentro mismo. O sea, los primeros Martín Lutero, Zwinglio y todos estos grupos que protestaban contra el Imperio Romano y toda su imposición y toda su estructura clerical, eran realmente ellos monjes, estudiosos del texto bíblico, y cómo al estudiar la carta a los romanos y a los gálatas se dieron cuenta que, oye, la iglesia está por otro lado, pero el texto bíblico dice otras cosas, los profetas dicen otras cosas, los discípulos de Cristo dicen otras cosas, y entonces ellos inician un movimiento protestante, ¿sí? Que ahora nosotros ya somos de un movimiento evangélico, nosotros ya no protestamos casi.
ya no protestamos por nada. Nosotros somos un movimiento evangélico que nos interesa compartir las buenas noticias del evangelio. El movimiento protestante se dio con las iglesias históricas, sí, luteranos, metodistas, presbiterianos, anglicanos, estos son movimientos protestantes. Nosotros somos ya más de un grupo, somos de una raíz evangélica. Nuestro origen es, queremos transmitir el evangelio, ¿sí? Ya no queremos protestar allá, estar peleando, no, queremos compartir el evangelio, eso es diferente. Pero sí es interesante saber cómo se han venido dando el modelo de espiritualidad en las diferentes épocas. Y para mí hay dos momentos históricos. La época monástica de los monjes, en los primeros siglos de la era cristiana, hasta la Edad Media, y en el siglo XVI con la Reforma Protestante. O sea, son movimientos que realmente tratan de transformar el cristianismo. Y cómo es que, qué fue lo que implicó y cuáles fueron los resultados de ello. Por ejemplo, el movimiento protestante surgen las diferentes traducciones de la Biblia, ¿sí? Y qué bendición que a nosotros llegue en nuestro idioma. Bueno, o sea, digo, tiene su crítica, sí, pero también tiene sus frutos que ellos hicieron. Por eso quiero que vean un poquito y que investiguen un poquito, y en un par de cuartillas me pongan ahí en cada uno de estos periodos de la historia para poder ampliar un poquito nuestro panorama sobre los modelos de espiritualidad que se han manejado a través de la historia del pueblo cristiano. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? ¿Habrá alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Ya estamos en la parte final. Hermano Isma. Sí, hermano, adelante. La tarea, ¿es por separado o tiene que ir, se va a subir igual en la misma hoja? ¿O donde lo vamos a hacer, vamos a diferenciar uno con otro o de diferente? Es diferente trabajo. Sí, no, puede ser en el mismo. Nada más poniendo el subtítulo, sí, es suficiente. Okay, está sí, bien. Gracias. Sí, no hay Gracias. problema, ese puede ser en el mismo, porque como digo, son diferentes periodos de la historia cristiana y son dos movimientos diferentes, pero con que ponga el subtítulo ahí nos damos cuenta. Bueno. Y la idea es que ustedes un poquito investiguen y se den cuenta cómo es que hubo diferentes movimientos y diferentes circunstancias, ¿verdad? Y a mí me parece que estos dos son los más sobresalientes. Hay otros periodos más, pero estos dos me parecen muy sobresalientes, ¿no? Para poder afianzar un modelo más bíblico y más edificante, un modelo de espiritualidad más bíblico y, como dije, más genuino, ¿verdad? Porque, como dicen, el que no sabe de historia puede cometer los mismos errores, dice un dicho popular, ¿verdad? Y esa es la idea. O sea, si nosotros nos damos cuenta, ¿qué pasó en aquellos siglos? Bueno, nosotros no tenemos que cometer los mismos errores. Creo que tenemos que concentrarnos en el texto bíblico, que fue lo que ellos los hizo en los dos casos de la vida monástica y de la Reforma Protestante. Lo que hizo que superaran esos momentos fue regresar al texto bíblico. Por eso yo ahí estoy en este momento en la Iglesia de Dios Séptimo Día en México. Sí, y ya lo platiqué con los diferentes hermanos de la estructura, que son mis amigos y los conozco. Tuve la oportunidad de ir a Cuernavaca hace un par de meses y me recibieron muy bien en el Consejo Ejecutivo. Yo estuve ahí años atrás y me recibieron muy bien y me escucharon muy bien, pero ellos ya me conocen. Yo les dije, me aislé un par de años, pero quiero decirles lo que yo veo como pastor desde las iglesias locales. Y yo veo esto, y algo que yo veo es que tenemos que regresar al texto bíblico y dejar de andar buscando las novedades y lo que está de moda y los modelos más actuales. Regresar al texto bíblico es muy importante en plan de trabajo y en modelo de liderazgo, ¿sí? Y el modelo de atención pastoral. El texto bíblico es claro, ahí está. Sí, y entiendo que hay muchos libros y muchas cosas que son valiosas, pero nosotros podemos regresar a nuestro modelo bíblico como Iglesia de Dios, que fue lo que hizo que nuestra iglesia durara más de 100 años desde el principio, ¿de acuerdo? Fue lo que hizo que permaneciera. Entonces, yo ahora debato mucho esto, que regresemos a las fuentes,
Empecemos a profundizar en la palabra y de ahí sacar nuestro plan de trabajo, nuestro modelo de liderazgo, nuestro modelo de atención pastoral, ¿sí? Me parece, yo ahí estoy muy concentrado. Y bueno, cuando menos voy a intentar hacer mi opinión. Ese será como mi compromiso pastoral, ¿no? Y claro, en la práctica, yo llevarlo a la práctica, ¿no? Vivirlo. Eso es lo que me da la autoridad para poder platicar estas cosas. O sea, yo lo vivo día a día. O sea, no hablo de cosas que hice anteriormente o que a ver si hacemos. No, esta es mi vida, el trabajo pastoral. Y yo lo vivo cada día con la gente de nuestra iglesia. Cómo vive, cómo siente, cómo pregunta, cómo reacciona. Entonces, ahí estoy situado yo, cuando menos ahora. Por eso, pues discúlpeme, no me apasionan estos temas. pero se trata también de compartir y motivarlos a ustedes en concentrarnos en el trabajo pastoral. Ya si Dios nos da la oportunidad, pues hay que hacerlo de la mejor manera para la gloria de Dios, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, hermanos? Ya estamos en la parte final. ¿Cómo ven? ¿O es suficiente con la tarea que les dejé? No, pastor. Sí, hermana, adelante. Bueno, una pregunta. Acá dice 3 cuartillas. ¿Esos 2 trabajos juntos tienen que sumar 3 cartillas o Sí. debe ser más? ¿Sí? Sí, entre los 2 trabajos pueden sumar 3 cuartillas, no hay problema. Ah, bueno. Sí. Y una petición ahora. Sí, cómo no. Acá en Argentina el lunes es feriado, ¿no? Feriado puente, ¿no? Algunos tenemos actividades afuera que no son de acá, entonces nosotros vamos a viajar. Puede ser que nos dé un día más para subir la tarea en vez del domingo, puede ser el lunes, porque... Sí, hermana. No creo que hay problema. Yo le comenté al hermano Abraham también, la semana pasada una hermana me habló y me dijo también que tuvieron elecciones, supe, por las noticias. Y Sí. estuve involucrada en eso. Entonces yo le dije al hermano, ábrele la plataforma para que les dé un día más para poder, sí, si el maestro lo quiere, sí, le dije, yo como pastor trato de ser flexible. Bueno, muchas gracias, muchas sí, gracias. Hermana, porque no voy a estar, entonces necesito más tiempo. Sí, no se preocupe, hermano, no se preocupe. Bueno, muchas gracias. Sí, con todo gusto. O sea, ahí vamos, se trata de eso, de ir creciendo juntos, ¿verdad? en este tema del ministerio pastoral, que como se dieron cuenta es una pasión que yo tengo de por vida. No lo puedo evitar. A veces estoy platicando ahí con mis amigos y me dicen, oye, tú te apasionas mucho. Disculpe, pues es que de repente me gana la pasión cuando hablamos de temas del trabajo pastoral. Pues yo digo, los últimos 33 años de mi vida los he dedicado a eso y estoy ahí y me ha ido bien, gracias a Dios. O sea, pude trabajar en toda la estructura. Y ahora, pues con todo gusto, yo sigo trabajando con los hermanos en mi iglesia local aquí. Y donde me invitan, pues, con todo gusto yo comparto, ¿verdad? En diferentes lugares. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, hermanos? Estamos en la parte final, antes de hacer la oración final. Sí, hermano, yo tengo una pregunta. Sí, hermana. Sí, todavía no he revisado el sílabo. Para buscar el material, ¿usted nos está indicando la bibliografía que tenemos que usar o buscamos por nuestra cuenta? Sí, hay que buscarlo me parece que hoy hay en electrónico, en internet, hay diferentes lugares. Yo recomiendo mucho que busquen un diccionario bíblico, ¿sí? O el lugar donde está más exhausto, el más completo, es en Historia de la Iglesia Cristiana, se llama. O sea, hay varios módulos que hablan de los diferentes periodos. Historia de la Iglesia Cristiana. Y entonces uno ubica la etapa en la que uno quiere investigar y ahí surge bastante información, pero no hay problema, pueden investigar en el internet. Hoy en día hay diferentes, o si tienen algún libro que hable de eso también. Sí, la idea es que ustedes también tengan libertad para investigar, claro que sí. Muchas gracias. Sí, de nada, hermana, de nada. Y espero que sea edificante este trabajo. Sí, la idea es profundizar un poquito y ampliar el panorama, nada más. Bueno,
Si no hay alguna pregunta, un comentario más, me gustaría orar para ir cerrando. ¿Les parece, hermanos? Y la próxima semana, de alguna manera, vamos a regresar con este subtítulo que yo dejé ahí. Los dones y los frutos son del Espíritu Santo para el creyente. De hecho, es el siguiente tema. Por eso lo puse ahí al final. Nos va a servir como darle seguimiento en el próximo lunes, con la ayuda de Dios. Y no hay problema. Ya, ustedes el lunes me pueden decir si hay dudas o cómo vamos. Pero vamos a profundizar en esto, cómo funciona en el creyente este asunto de los dones y los frutos y cómo deben operar en la iglesia, cómo se deben organizar incluso. Yo tengo por ahí una estrategia que estoy trabajando aquí en mi iglesia local. Sí, cómo identificar los dones y cómo convertirlos en ministerios y cómo la iglesia local debe organizarse en base a ministerios. Por ahí la próxima semana voy a trabajar con ustedes esta parte que yo he intentado hacer y me está funcionando, ya les platicaré cómo me ha ido y qué retos tengo y qué avances hemos tenido en este trabajo de dones y frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, si no hay alguna pregunta o comentario, pues los voy a invitar para orar. Y así cerramos y el próximo lunes, con ayuda de Dios, retomamos el tema. ¿Sí, hermanos? Bueno, si usted puede cerrar sus ojos, cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, muchas gracias. Gracias porque tú nos has dado la oportunidad de reflexionar en estas cosas. Gracias porque tú siempre tienes palabras de vida eterna para nosotros. Hoy yo te ruego que tú bendigas a cada corazón de mis hermanos que han estado conectados y aún aquellos a los que ha de llegar este mensaje, esta grabación. Anhelamos, Padre, que tú nos sigas moldeando a tu imagen y semejanza, pero sobre todo que tú nos uses como instrumentos para gloria y honra de tu nombre. Bendice a cada familia de los que ellos representan y que tu gran bendición nunca falte en sus hogares. Pedimos que suplas y proveas lo necesario, pero sobre todo, Padre, que tú nos ayudes para seguir forjando una espiritualidad genuina y bíblica en nuestras demás. Padre eterno, te pedimos todas estas cosas confiadamente y en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Gracias, queridos hermanos. Les agradezco mucho su atención. Es un gusto volver a estar con ustedes y primeramente Dios, el próximo lunes nos vemos. Ustedes hagan su esfuerzo en la investigación. No tiene que ser una investigación tan exhaustiva, nada más la idea es que ustedes investiguen un poco y en 3 cuartillas puedan decirme qué es lo que alcanzaron a mirar. Ya, si ustedes, a mí me pasa mucho que ya investigando me emociono y me sigo, pero eso ya es de cada quien. Así es que un gusto saludarlos, hermanos. Saludos a sus familias, Dios los bendice.